Esta es una cápsula de Semojal, información importante para ti en pequeñas dosis prescritas por el experto. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en una cápsula informativa del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco y hoy tenemos a un invitado de lujo, nada más y nada menos que al doctor Máximo Gómez Acevedo, que pues no necesita mucha presentación, pero pues para aquellos pocos que no lo conozcan, sí me gustaría dar una pequeña reseña de su trabajo laboral como ortopedista. Para empezar, él fue mi maestro de ortopedia de la Universidad de Guadalajara, ya lleva 31 años como profesor universitario. Fue presidente del Colegio de Ortopedia de Jalisco en el 2004. Fue presidente de la Federación Mexicana de Ortopedia y Traumatología a nivel nacional de 2016 a 2018 y fue miembro fundador de la Fundación FEMECOT en el 2017. Muchísimas gracias, doctor Max. Es un honor tenerlo en esta entrevista. El agradecido soy yo, Pedro. Muy amable por la presentación y por los conceptos. Sí, doctor Max. Bueno, lo invitamos porque usted tiene muchísima experiencia en pues, prácticamente todo el campo de la ortopedia, pero es un gran maestro y es un gran cirujano en rodilla. Entonces, el tema de esta cápsula es sobre las meniscopatías y las lesiones del ligamento cruzado. Eh, para empezar, esta cápsula, bueno, es escuchada por ortopedistas, pero también por público en general. Entonces, ¿nos podría decir, doctor, qué son los meniscos y qué son los ligamentos cruzados, por favor? Sí, con gusto. Mira, los meniscos son estructuras cartilaginosas de la rodilla que en principio fueron catalogadas como cartílagos semilunares. Actualmente estas estructuras tienen funciones muy importantes de estabilización de la rodilla como estabilizadores primarios y como absorbedores de carga y transmisión de la misma. Y los ligamentos cruzados tienen una función estabilizadora en el sentido de sus propios nombres, anterior y posterior, pero también trabajan en la estabilización rotacional de la rodilla. Eh, Uh-huh. por mucho tiempo estas estructuras han sido estudiadas desde hace un par de siglos, están bien descritas las funciones y anatómicamente están descritas desde hace cientos de años. Muy bien, doctor. ¿Y es frecuente que se lastimen esas estructuras? Es muy común, de hecho el menisco es la estructura que más se daña en la rodilla, es la estructura que más traumatismo sufre. Muchas veces en conjunto con los ligamentos cruzados, más el ligamento cruzado anterior. Uh-huh. Y una vez que estas estructuras son dañadas, ¿se puede dar un manejo conservador o es obligatorio, digamos, el manejo quirúrgico de estas estructuras? Eh, Esto dependería de las características de cada paciente. Si lo vemos estructuralmente, necesariamente deberían ser tratadas quirúrgicamente, pero hay pacientes que no tienen una exigencia física en los que sea indispensable la cirugía y se pueden manejar en forma no quirúrgica. Uh-huh. Y cuando, digamos, la lesión es importante, ¿qué sucedería si el paciente, digamos, sí requiere la cirugía, pero pues por alguna cuestión no se opera sus meniscos o su ligamento? ¿Qué le llega a pasar a esa rodilla, doctor? Bueno, también es común que algunas personas no acepten una cirugía para esto, específicamente porque ellos no se sienten tan incómodos. Desafortunadamente, la incomodidad viene después de algunos años. Se supone que un menisco dañado, después de 10 años, habrá desarrollado una artrosis en la rodilla, habrá contribuido a que se desarrolle esta enfermedad y evidentemente si hay una inestabilidad en la que participa el ligamento cruzado anterior o posterior o ambos, esta artrosis es mucho más severa. Ujú. Para las personas que a lo mejor no entienden el concepto de artrosis, es como lo que popularmente se conoce como un desgaste, ¿de acuerdo? Es Se correcto, desgasta nuestra articulación es y es de correcto. las articulaciones, pues,
bueno, la articulación más grande que tenemos en nuestro cuerpo y creo que de las primeras junto con columna, ¿no? Y hombro actualmente las que más duelen, Es ¿verdad? correcto, sí, sí, así Muy bien. es. Doctor, y en cuanto a la historia, usted y bueno, y yo nos formamos el siglo pasado. Así Actualmente la es. tecnología ha avanzado mucho y los manejos quirúrgicos en ortopedia han evolucionado con técnicas de mínima invasión. Pero hablando así, cómo se trataban anteriormente estas lesiones meniscales o de ligamento cruzado, digamos, en los 70s, en los 80s? ¿Qué era lo común? ¿Cómo se manejaban estas lesiones, doctor? Bueno, afortunadamente me tocó un proceso evolutivo de la cirugía de estas estructuras en las que conocimos tanto el pasado como ese presente y el futuro que ya tenemos ahora. El, en el pasado, hablando de más bien del siglo antepasado todavía, ya se habían descrito los procesos de reparación tanto del ligamento cruzado anterior como de los meniscos. Eh, pero hubo un periodo de la historia de la cirugía de estas estructuras en las que se satanizó tanto al menisco que hubo autores que lo describían como estructuras nocivas para la rodilla y entonces el tratamiento era amputarlos, era descartarlos de la rodilla. En principio se quitaba el menisco dañado, pero en 1947 más o menos el doctor Fairbank describió todos los cambios que había por la ausencia del menisco y entonces como la rodilla se angulaba, la opción fue quitar los dos meniscos, aunque estuviera sano el contrario, y entonces la rodilla se degeneraba, pero no se deformaba hacia lateral o hacia medial, y entonces tenían una rodilla equilibrada. Ujú, Posteriormente, pues con los estudios biomecánicos, se desarrollaron o se identificaron las consecuencias y se procedió a reparar meniscos. Y estas reparaciones de meniscos, pues son las que han dado la diferencia en el desarrollo de la enfermedad degenerativa de la rodilla. Es el mismo concepto para los ligamentos cruzados. En principio se le echaba la culpa a los meniscos de todo y no se identificaba la lesión del ligamento cruzado. ujú, Entonces los meniscos pagaban el plato. Y ahora pues sabemos que la inestabilidad que produce el ligamento, la ausencia de los ligamentos, pues es peor y entonces la reconstrucción es lo mejor que se puede ofrecer. Eh, ujú, en principio, pues estas reconstrucciones eran con cirugía abierta, pero ujú, con el advenimiento de la artroscopía en los 70s, ujú, empezó a desarrollarse no solo nuevas cirugías, sino que se identificaron nuevos diagnósticos, diagnósticos que ujú, no existían, pues se fueron dando con la artroscopía y entonces desarrollando nuevas técnicas. ujú. Entonces, por ejemplo, actualmente sería inconcebible decir que hacer un tratamiento abierto actualmente de rodilla ya se puede considerar que es inconcebible, o todavía es válido que se pueda hacer un manejo abierto del ligamento cruzado o inclusive no sé si del menisco. ¿Podrá ser posible eso? Bueno, las técnicas de reparación meniscal pueden ser abiertas o pueden ser artroscópicas, eh, todo dentro o dentro afuera o fuera adentro. Ujú, Y también, por bien del cirujano, le conviene más saber hacerlo abierto que solo artroscópico, porque en una complicación de una cirugía artroscópica, la cirugía abierta es la opción. Y si no lo saben ujú, hacer, pues bueno, es ya un problema doble. ujú. ¿Y qué ventaja tendría entonces actualmente hacerlo, que todo sea artroscópico cuando es posible? ¿Qué ventaja le da respecto a lo abierto? Bueno, lo primero es la exposición de los tejidos de la rodilla. Suponemos que con solo la exposición de la sinovial y del cartílago y del resto de los tejidos que forman la rodilla, empieza ya un proceso degenerativo. Se establece un daño. Entonces, sí, la artroscopía ofrece una ventaja enorme en ese sentido. En segundo lugar, que los procesos de fibrosis, de cicatrización,
son menores, definitivamente, y entonces se puede obtener una mayor libertad de movimiento de la rodilla sin las secuelas comunes de la cirugía abierta, que eran las contracturas. Muy bien, muy entendido y aclarado ese punto. Doctor, y ya para finalizar, ¿hay alguna manera que puede hacer algún paciente o las personas para cuidarse sus meniscos, cuidarse sus cruzados, para prevenir esos daños? Sí, definitivamente la rodilla se nutre y todas las articulaciones, su principal medio de nutrición se establece en el movimiento mediante la modificación de presiones internas en el líquido sinovial. Y entonces, pues, si hay ejercicio que no lleve un gran impacto, pero sí un gran movimiento, pues entonces el paciente puede estar tranquilo. Además de que el desarrollo de musculatura da mejor estabilidad a las articulaciones y la articulación se conserva mejor. Okay. Pues doctor, creo que estos temas son cortitos, pero creo que fue muy fructífero con los consejos y las explicaciones que nos dio. Yo creo que la población en general que llegue a escuchar esta cápsula le va a servir mucho. Saber pues que la cirugía en ortopedia sigue evolucionando, que cada vez se les da mejores oportunidades para que la recuperación y el pronóstico de estas lesiones pues sea mejor para el beneficio del paciente, y de verdad le agradezco muchísimo esta pequeña entrevista que nos concedió, y pues no me queda más que agradecerle de parte del Colegio de Ortopedia este honor de haberlo tenido aquí, y pues le deseamos que sigan sus éxitos como hasta hoy. Es un gran ser humano, lo aprecio mucho, todo el colegio lo apreciamos, yo creo que en muchas partes del país y quizá fuera de México lo conocen, doctor, y de verdad fue un gran placer tenerlo. Le agradezco mucho, que tenga un excelente día. Gracias, Bueno, Pedro. no, Gracias a ti y al colegio. Saludos a todos, por favor. bueno, no, gracias. Esta fue una cápsula informativa del colegio. En la producción y asistencia técnica también tengo que agradecerle al doctor Joel Pacheco por su paciencia y el apoyo que nos brinda. Mi nombre es Pedro Sánchez Bello y nos escuchamos próximamente.